Este gobierno está en rines. Se cree que hay un déficit fiscal de unos 60 billones de pesos. Es decir, el gobierno necesita buscar recolectar esos 60 billones de pesos para los proyectos que hacen falta y para la deuda y para todos los gastos de un país, o por el otro lado, amarrarse el cinturón y dejar estos gastos burocráticos y en entidades que no están funcionando como el Ministerio de la Igualdad. Pues resulta que este gobierno no ha querido irse por la parte de amarrarse el cinturón, bajarle a gastos sobre todo innecesarios, sino que quiere recaudar más y esta vez tiene dos estrategias para lograrlo. Claro, ya sabemos que el año pasado no le aprobaron esa reforma tributaria por 12 billones de pesos, que realmente hubieran sido por solo 9 billones de pesos, pero en realidad el déficit no es por esa cantidad. Así le hubieran aprobado esa reforma, y a veces me hubiera gustado que lo hicieran para que dejaran tanta queja, pero si se les hubiera aprobado esa reforma, el déficit está por alrededor de los 60 billones de pesos, es decir, aún quedarían cortos en 50 billones de pesos. Y eso lo dice el mismísimo ex ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien fue sacado de su cargo justamente por pedirle al señor presidente que tuviera recato en los gastos y por indicarle que tenían un déficit de tal tamaño y no podían gastar tanto y por ende muchas fuentes dicen que esa fue la razón por qué lo sacaron y el nuevo ministro que entró es una persona de más confianza todavía para el presidente Gustavo Petro para simplemente, aparentemente, firmar todo lo que el señor Petro le diga que hay que gastar y no pensar en las finanzas del Estado. Pues actualmente hay dos fórmulas que ellos tienen para recoger nuestros recursos. ¿Qué pretenden hacer en primer lugar? Quieren recoger nuestros recursos o nuestros impuestos del año 2026 y traerlos al 2025. Una estrategia que ya falló y no en otros gobiernos como un retrovisor como le gusta gobernar al señor Gustavo Petro. No, eso ya falló en este gobierno porque ellos en 2023 decidieron recoger los recursos del 2024, llevarlos al año 2023, que tuvo buenos recursos, pero el 24, el año pasado, estuvimos de nuevo en rines. Porque es que las cosas no funcionan de esa manera. Porque es que si yo estoy endeudado en este momento y le pido a mi jefe un adelanto de mi salario del siguiente mes y mi jefe accede, yo este mes voy a estar, digamos que un poco tranquilo pagando deudas y todo lo demás, pero el siguiente mes ya no solo no voy a tener mi salario, sino que las deudas se van a seguir incrementando y eso va a ser una bomba de tiempo. Y lo peor de todo es que todos vamos a tener que pagar esa propuesta y esa recolección mala vida. Las empresas, y recordemos que este país casi el 97% está conformado por pequeñas y medianas y microempresas, son las que van a tener que sacar de su bolsillo, endeudarse o dejar de invertir o dejar de contratar gente porque van a tener menos caja y así poder pagar el anticipo de los impuestos del siguiente año. Es decir, eso malgrava la economía, hace que la economía se ralentice y de esta manera pues la economía para el siguiente año no es solo es que no vaya a tener los recursos que ya recolectó, sino que las empresas van a estar más pequeñas y empresas más pequeñas y consumo menor también es menor recolección. El mismo presidente Petro admitió que fue un error de 2023 a 2024, pero aún así lo va a intentar nuevamente. Entonces, efectivamente, en 2023 tuvimos más recursos, se pudo gastar más, pero el año pasado, 2024, tuvimos muchos problemas de caja y el país incluso a final del año llegó a tener un déficit fiscal cercano al 7%, es decir, un déficit que es comparable al déficit que se generó durante los años o el año de pandemia. Una jugada muy mala para las empresas y para el sector empresarial y por supuesto para nosotros las personas naturales que tenemos que declarar renta y que con lo que pagamos en el mercado y en todo lo que compremos pues vamos a tener que pagar por anticipado. Está buscando declarar una emergencia económica con todo lo que está sucediendo con la fiebre amarilla, lo cual es un tercer intento durante este gobierno. Luego, con el Catatumbo, lo que ellos pretendían era no solo generar un decreto de conmoción interior, sino que adicionalmente una crisis económica. Afortunadamente, el gobierno de Gustavo Petro hizo caso a sus consejeros y solo decretó la conmoción interior, que le da 90 días para aplicar políticas prorrogables por otros 90 días. En este momento vemos cómo están recogiendo dineros para justamente y solamente aplicarlos a esta región. Mientras que la emergencia económica sí se aplica para cualquier cosa que el gobierno desee aplicar. Es decir, hay más maniobra y en este momento pues el gobierno tiene
mucha inversión pendiente y justamente como está saliendo necesita y quiere demostrar su ejecución y que es capaz de lograr las obras, sin embargo, no tiene los recursos para hacerlo. Colombia tiene una deuda muy alta que no ha podido pagar, es el más o menos 20% del presupuesto nacional y eso también dificulta las cosas. Y hay que ser claros. Es muy mal que a este gobierno le tocó hacer los pagos de los subsidios a la gasolina y el ACPM y demás. Llegó con la olla raspada en ese aspecto, pero pareciera que este gobierno lo que quiere es justamente el gobierno del cambio hacer lo mismo, ningún cambio, sino como ya en el 26 llega otro gobierno, entonces dejarle la olla raspada a ese gobierno, ya sea de su misma línea o de una línea diferente. Porque es que además el gobierno actual no está pagando los contratos y está posponiéndolos para que sean pagados el próximo año por el siguiente gobierno. Una jugada muy mala para los colombianos, independientemente de que el siguiente gobierno sea de la misma línea política o de una línea diferente, la olla va a quedar raspada. Y es que recordemos que en los últimos 3 años el gasto en funcionamiento ha aumentado en 100 billones de pesos. Y ahí es donde se debería hacerse en los recortes, en toda la burocracia que se está contratando. Si bien es importante tener personas claves dentro de las instituciones, también es importante ver cuáles contratos no se deberían hacer e instituciones no funcionales como ya el trajinado Ministerio de la Igualdad, que se le ha invertido muchísimo dinero, pero que no ha florecido. Y hay algo aquí en lo que yo personalmente siento un poco de contradicción. Yo estoy muy de acuerdo que se aumente el turismo en Colombia. Sin embargo, esto, para que se logre, hay que hacer una grande inversión en publicidad y en ferias internacionales alrededor del mundo para que conozcan lo bello que es Colombia. El turismo efectivamente en Colombia ha crecido bastante. Pero lo que nos toca calcular es que si los gastos, que si la inversión para hacer más conocida Colombia están compensando los gastos que tienen estos extranjeros al llegar a nuestro país. Porque el país está sin dinero y hacer estas inversiones que sí son importantes, a veces se pueden poner en la balanza cuando hay otras cosas que el país está necesitando y que los recursos no están. Sin embargo, hago el disclaimer de nuevo, hay que hacer el estudio si la entrada de recursos por personas extranjeras que llega al país supera la inversión, pues digamos que ahí no nos podríamos quejar. Y ahora hay que hacer también un análisis de estas nuevas embajadas en las cuales se gastan aproximadamente 60.000 millones de pesos para abrirlas. ¿Es importante tener buenas relaciones con otros países? Claro que sí, pero de nuevo todo es un juego de malabarismo de acuerdo a la cantidad de recursos que posea un país. Y hay algo muy importante que recalcar aquí, es decir, la DIAN tiene que ser esta entidad muy justa, pero muy efectiva porque es la recolectora de los recursos para la nación con la cual después se hacen las obras, la inversión, los alimentos, todo lo que necesita un país. Sin embargo, lo que el presidente no cuenta es que se le quitaron 700.000 millones de pesos al funcionamiento de la DIAN, lo cual es muy importante. Necesitamos una DIAN más efectiva que evite la gente que evade, que esté mejor diseñada para que todas las personas dentro sean más efectivas, para que sea más tecnificada, para que haya menos posibilidades de corrupción, pero se le quitaron 700.000 millones de pesos en su funcionamiento para dárselos a la ya conocida UNGRAD y los casos de corrupción que ya sabemos que esta entidad ha generado. Entonces sí, el presidente se queja de que últimamente en el Congreso de la República no se le han aprobado sus reformas, pero no cuenta estas maniobras raras y tal vez perversas que él puede generar desde el Ejecutivo y que afecta a todos los colombianos. Es mucho mejor tener una DIAN fortalecida, tecnificada, con esos casi billón de pesos, a dárselos a una entidad donde sabemos que esa plática se fue para todas partes y ahí nada que hacer. Así que, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué creen que va a pasar con nuestros impuestos? ¿Va a aprobarse este decreto o será que se va a caer? ¿Creen ustedes que económicamente es viable? ¿Sienten ustedes que es justo que esto se haga, que la olla raspada le llegue al siguiente gobierno y que eso se vuelva una cadena de como a mí me tocó la olla raspada, se la dejaré raspada al siguiente? ¿O podríamos tener gobiernos más efectivos que piensen no solo en ellos, sino de verdad en la nación como tal? Así que cuéntenme en los comentarios qué piensan. Si les gustó este video no olviden darle like y no se olviden que mi nombre es Tatortúa y es el nombre de mi canal, así que si quieren suscribir son bienvenidos y nosotros nos vemos en la próxima.